Todos cometemos errores, pero no suelen costar millones. Pero en la construcción, hasta el más mínimo error puede ser desastroso. Desde la demolición de 15 rascacielos que nunca se usaron hasta un edificio que literalmente quema gente, aquí tienes 10 de los errores de construcción más caros del mundo. La presa de Oroville fue la más grande de Estados Unidos. Ubicada en el norte de California, se suponía que proporcionaría agua potable, control de inundaciones y generación de energía. Sin embargo, esta presa de 50 años de antigüedad no contaba con el mantenimiento adecuado, lo que se convirtió en un problema cuando las fuertes lluvias comenzaron a desbordarla. El nivel del agua seguía subiendo y los trabajadores tuvieron que usar el aliviadero principal para evacuar parte del agua. Sin embargo, al acudir a la presa para inspeccionarla, se dieron cuenta de que un enorme trozo de hormigón se había erosionado. Por ello, los trabajadores se vieron obligados a usar el aliviadero de emergencia por primera vez en su historia. Debido a la gran cantidad de agua que descendía, tuvieron que evacuar a más de 188,000 personas de la zona. Una vez que el nivel del agua volvió a la normalidad, se gastaron más de 875 millones de dólares en la reparación de la presa, cuya finalización tardó más de un año. La torre inclinada de Pisa podría ser una de las 7 maravillas del mundo, pero eso no significa que todos los edificios inclinados también lo sean. El rascacielos Citigroup Center de Nueva York se construyó allá por 1977. Medía 278 metros y estaba sostenido por 4 pilares de 33 metros de largo. Mucha gente cuestionó la seguridad de este inusual diseño, pero los ingenieros insistieron en que el edificio era completamente seguro. Eso fue hasta que se dieron cuenta de que habían calculado mal. Diane Hartley, estudiante de la Universidad de Princeton que estaba realizando una tesis sobre el edificio, les corrigió. Mientras la escribía, se dio cuenta de que todo el edificio podría derrumbarse con vientos de 112 kilómetros por hora. Aunque todos los ingenieros, incluido el alcalde de Nueva York, conocían el error, nadie hizo nada hasta que azotó el huracán Ella. Fue entonces cuando rápidamente comenzaron a reparar el edificio y utilizaron placas de acero de 2 pulgadas sujetas con uniones atornilladas. La reparación costó millones de dólares y se completó 3 meses después. La construcción del puente estrecho de Tacoma comenzó a principios de la década de 1940. Los problemas comenzaron durante la construcción, cuando el viento empezó a intensificarse, el tablero del puente comenzó a balancearse, se tomaron medidas para detener el balanceo y se reabrió una vez finalizada la construcción, pero las medidas no sirvieron de nada y el puente continuó balanceándose. La mayoría de la gente evitaba el puente por completo y optaba por una ruta más larga. Tan solo 4 meses después, llegaron fuertes vientos y el puente comenzó a balancearse mucho más que nunca. La situación empeoró tanto que el puente se derrumbó por completo en el agua. Afortunadamente, como prácticamente todos conocían los problemas del puente, nadie resultó herido cuando se derrumbó. 10 años después, Washington inauguró una versión completamente actualizada del puente de Tacoma que sigue en pie. Imagina ser un desastre tan grande que causa daños costosos sin siquiera existir. La Torre Jeddah estaba destinada a convertirse en la torre más alta del mundo y arrebatarle el título al Burj Khalifa. Su construcción comenzó en 2013 y debía finalizar en 2018. Sin embargo, debido a la purga saudí, se produjeron graves problemas de construcción que la detuvieron por completo, con solo un tercio de la torre construida. La mayoría de los inversores del edificio fueron arrestados por el gobierno. Incluso después de ser liberados, el edificio seguía en suspenso y tampoco había una fecha oficial para su finalización. La pandemia solo empeoró las cosas para la torre, ya que estaba previsto que la construcción se reanudara en 2020. Si la construcción se abandona ahora, supondría una pérdida de al menos $1,000 millones para las personas involucradas. Los problemas con la infraestructura ferroviaria de Suecia comenzaron en 1975, cuando algunos tramos de la línea de la costa oeste no pudieron soportar el aumento del tráfico ferroviario. Para solucionarlo, se anunció un proyecto para reconstruir completamente la línea con doble vía. La construcción del ferrocarril de Hallandsås comenzó en 1992, con una fecha de finalización prevista para 1995. Sin embargo, los graves problemas comenzaron casi de inmediato. Tan pronto como se inició la construcción del edificio, el agua subterránea comenzó a filtrarse a través de la roca en cantidades mucho mayores de lo previsto. La roca era extremadamente blanda para cualquier tipo de perforación e incluso llegó a romper el primer taladro que se utilizó. Por otro lado, la perforación regular solo provocó aún más fugas de agua. Debido a esto, el contratista original quebró y traspasó el proyecto a otra empresa.
La nueva empresa actuó aún peor y utilizó un compuesto sellador venenoso que comenzó a matar a los peces de la zona y enfermó a los trabajadores. La empresa fue acusada y la construcción se detuvo por completo. Tras años, el proyecto se retomó y finalmente se completó en 2015, más de 23 años después de su inicio. Se suponía que el proyecto costaría 1.000 millones de coronas suecas, pero en realidad costó 10.500 millones. En 2011 comenzó la construcción de la segunda fase de la ciudad estelar de Liyang, en Kunming, China. Decidieron construir 19 rascacielos para ampliar las viviendas y el espacio de trabajo. El problema surgió cuando una nueva empresa se hizo cargo del proyecto tan solo un año después de su construcción. La nueva empresa logró completar los primeros 4 rascacielos, pero no pudo completar los otros 15 debido a problemas financieros. Los edificios incompletos estaban casi terminados, pero no se habían completado. Con el paso de los años, la lluvia y las inundaciones destruyeron por completo los cimientos del edificio hasta el punto de no retorno. Para 2020, otra empresa compró el proyecto por 150 millones de dólares, pero se dio cuenta de que los edificios ya no podrían competir y decidió demolerlos. Así, en agosto de 2021, todos los edificios incompletos se derrumbaron en tan solo 45 segundos. El Hotel Harmon se suponía que se convertiría en una experiencia de vida de lujo, con una zona residencial, un centro comercial e incluso una piscina en la azotea. La construcción del hotel comenzó en 2007 y su costo estaba previsto de alrededor de 275 millones de dólares. Sin embargo, en 2008, cuando el edificio estaba a medio terminar, se detuvo por completo debido a algunos defectos estructurales. Los refuerzos de acero que debían estabilizarlo no se instalaron correctamente. Debido a esto, tuvieron que reembolsar a todos los compradores y los propietarios del edificio lo vendieron como espacio publicitario. Cuando posteriormente se informó que el Hotel Harmon no resistiría un terremoto, los propietarios tuvieron que demolerlo, pero como había demasiados edificios alrededor, tuvieron que desmantelar la torre piso por piso. Les costó 170 millones de dólares solo desmantelarlo. En total, el hotel les costó a los propietarios más de 450 millones de dólares, a pesar de que nunca se inauguró ni se abrió al público. El número 20 de Fenchurch Street se vendió a una empresa manufacturera de Hong Kong por más de 1.800 millones de dólares, un precio récord para un edificio en el Reino Unido. Sin embargo, tras su construcción, se consideró el rascacielos más feo de toda Gran Bretaña y casi parecía un walkie-talkie. Pero ese no era el principal problema de esta torre. Debido a sus inusuales curvaturas en la parte superior, el sol, reflejado en el cristal, incidía directamente sobre las aceras, así que durante el día, las aceras cercanas al edificio estaban tan calientes que literalmente se agrietaban y los coches cercanos empezaban a derretirse. Un hombre incluso frió un huevo y se lo comió después. Cuando comenzó la construcción del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo en 2006, se suponía que el proyecto costaría alrededor de 2.400 millones de dólares. Se estimaba que el aeropuerto estaría terminado para 2011, pero debido a fallos y corrupción, se produjeron numerosos retrasos. El primer problema que tuvieron fue el incumplimiento de los requisitos de protección contra incendios. Pero eso no es todo, tampoco pudieron superar la prueba de aceptación necesaria para operar como un aeropuerto real. Además, instalaron 60 kilómetros de tuberías de refrigeración sin aislamiento térmico. Por lo tanto, tuvieron que derribar todos los muros y reemplazar las tuberías. Al final, el costo del aeropuerto ascendió a 8,3 millones de dólares, el triple de lo que debería haber sido. El aeropuerto finalmente entró en funcionamiento a principios de 2020, pero comenzaron a surgir nuevos problemas con el inicio de la pandemia y ni siquiera pudo operar debido al confinamiento mundial. Muchos creen que el aeropuerto no podrá financiarse y que se declarará en quiebra en los próximos años. La Torre del Milenio es el sexto edificio más grande de San Francisco, con sus 198 metros de altura. Su construcción costó alrededor de 350 millones de dólares y transcurrió sin contratiempos. Al principio, el edificio no tenía ningún problema y, con el tiempo, se fue llenando de residentes. Lo que los residentes desconocían era que el edificio se hundía e inclinaba lenta, pero inexorablemente. Por alguna razón, los cimientos estaban hechos de arena en lugar del lecho de roca habitual, lo que impedía soportar la pesada torre. El edificio se había hundido 38 centímetros y se había inclinado 15 centímetros cerca de la cima. Tras varias demandas, finalmente se encontró una solución. Los ingenieros tendrían que instalar 50 pilotes nuevos de unos 70 metros cada uno que llegarían hasta el lecho de roca. Este plan costó alrededor de 100 millones de dólares y debía apuntalar la torre y reducir la inclinación en los próximos años. La construcción comenzó en 2020,
pero tuvo que detenerse en agosto de 2021 porque la torre seguía hundiéndose e inclinándose. El edificio aún se encuentra bajo investigación para encontrar una mejor solución. Bien, ¿cuál de estos costosos errores de construcción te pareció más disparatado? Cuéntanoslo en los comentarios. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a Ñaca Ñaca Tops y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!